del tipo hialuronidasas y también gracias al movimiento de la cola o flagelo también, ¿no? Siguiente, por favor. Acá en la penetración de la zona pelúcida como segunda fase, sabemos que esta zona pelúcida, como lo decía mi compañera antes, va a ser toda una capa, ¿no?, de glucoproteínas. Va a estar rodeada del ovocito de estas glucoproteínas, que justamente buscan facilitar y mantener la unión con el espermatozoide, ¿no? Esta unión se va a dar a que estas glucoproteínas van a tener receptores del tipo ZP o CP y los ligandos que van a tener los espermatozoides tipo CP3. Una vez que entran en contacto este receptor ligando, se libera, se genera la reacción, fusión del acrómero o el acrosoma con la membrana celular uniéndose con el citoplasma del espermatozoide, ¿no? Esto se va a dar gracias a la acrosina, ¿no? Esta proteína acrosómica, ¿no? Que permite también que se penetre en la zona pelúcida. Y al mismo tiempo va a haber que va a ser las diversas reacciones de la zona y de toda la corteza que hacen que otros diversos espermatozoides no ingresen en la zona pelúcida, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Un hito más. Luego tenemos la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide, ¿no? Esta se va a dar gracias a las integrinas del ovocito y a las desintegrasas del espermatozoide. Se van a adherir, ¿no? Y una vez que se adhieren, estas membranas se empiezan a fusionar. Recordemos que en este caso el ovocito se había quedado en pausa, ¿no?, en la meiosis de tipo 2, en la metafase. Y es acá donde empieza de nuevo a reundarse, a terminar y generan un cuerpo polar que va a degenerar en... Acá es donde se empieza un poco la cola del... Y como les iba a decir, si este cortical hay una liberación, hacen que se pega como una malla de estas glucoproteínas de la zona pelúcida que bloquean, ¿no? Y bloquean y no permiten la poliespermia, ¿no? Solo permiten que un espermatozoide llegue hasta la zona. Y empieza a haber una activación metabólica, ¿no?, general. Siguiente, por favor. Acá en la imagen del lado izquierdo podemos ver estas reacciones corticales y de la zona. Como vemos, una vez que llega ya el espermatozoide, penetra la zona pelúcida y está en contacto con estos receptores, empieza a haber toda una cascada de metabolismo, ¿no?, donde se liberan calcio de los retículos endoplasmáticos, ¿no? Y esta liberación de calcio hace que se generen como estas mallas de glucoproteínas que ya no permitan el paso de otros espermatozoides. Ahora, una vez que se fusiona el núcleo, se empieza ya a degenerar la cola, ¿no?, entre otros, y ya se juntan en este caso los cromosomas, ¿no?, de ambos gametos, generando un cromosoma total de 46, ¿no?, como ya de un ser vivo independiente. Y bueno, la fecundación va a terminar cuando se genera esta nueva célula, ¿no?, de 46 como cromosomas recombinados, que vendría a llamarse como cigoto. Siguiente, por favor. Ahora, recordando, la fecundación se daba hay que ver en esta imagen que la fecundación se da en un día. Veamos que todo este proceso, que las fases que les fui mencionando, se da en un día, hasta que se forma esta célula pluripotencial, ¿no?, totipotencial, llamado cigoto, ¿no?, en el primer día. Y a partir de acá se van a dar varios días, ¿no?, como vemos, hasta la implantación, que más o menos se va a implantar entre el sexto, séptimo día, hasta octavo día, ¿no? Y a partir de este se va a conocer como el periodo preembrionario. Siguiente, por favor. Una vez que tenemos el cigoto, como esta célula pluripotencial, a las 30 horas va a empezar a tener una fase, ¿no?, llamada la fase bicelular, en la cual se va a empezar a dividir. Van a empezar a haber divisiones mitóticas, ¿no? Y como vemos, la primera división va a dar origen a 2 blastómeras, el cual a través del tiempo van a empezar a dividirse en más blastómeras, ¿no?, en 4, entre otras.
y más o menos ya más o menos acá estamos hablando de 16 a 32 blastómeras más o menos. Acá podemos observar en la imagen también que sigue intacta la célula, ¿no? Y el cuerpo polar. Ahora hay que tener en cuenta que todas las celulitas, las blastómeras que están en el exterior, se van a la masa celular externa. Y todas las que están en el interior, o como en el centro, se van a llamar masas. Todas estas van a juntarse gracias a que expresan moléculas de la caderina E, ¿no? Que permiten la unión celular. Y más o menos ya al pasar más al sexto día, se va a llamar la etapa de blastocisto. Como ven, toda esta masa celular evolucionar, o sea, se conoce como trofoblasto. Y toda esa masa celular dentro se va a llamar masa celular interna o también se puede llamar blasto. Ahora, en esta etapa del blastocisto es cuando van a atravesar diferentes líquidos y electrolitos, ¿no? Dentro del trofoblasto, a lo que se le va a conocer también como blastocele, ¿no? Como vemos en la imagen ya derecha. Siguiente, por favor. Ahora, en la etapa de implantación, más o menos ya al día 6, como vemos en la imagen recordando, empieza a viajar desde la ampolla, ¿no? Más o menos ya hasta el endometrio, hasta la capa del endometrio para que llegue a implantarse, ¿no? Y va a haber diferentes mecanismos de esta implantación, ¿no? Va a requerir sobre todo de una interacción recíproca entre el blastocisto y bueno, el endometrio, ¿no? Y para lo cual va a haber diferentes fases. Podemos llamarlo también a todo este periodo el periodo de ventana de implantación, ya que las pruebas moleculares no van a sacar hasta este momento, al menos las pruebas de laboratorio, si una persona está embarazada o no, ¿no? Siguiente, por favor, ya lo voy a explicar más adelante. Acá tenemos diversas fases, ¿no? Va a estar la fase de precontacto, en la que el blastocito va a ir viajando, ¿no? Más o menos hasta el endometrio. Y en esta va a tener va a viajar hasta la cavidad endometrial, ¿no? Luego tenemos la fase de aposición, que más o menos se da entre el 5 y el octavo día. En esto, más que todo, el blastocito tiene que girar más que todo en el polo interno, donde estaba la masa celular interno, tiene que ir hacia el lado del endometrio, en la fase de aposición. En la fase de adhesión va a tener que romper toda la zona pelúcida, ¿no? Unos cambios metabólicos para que empiece a adherirse. Y en la fase de invasión ya por último, es cuando ya empieza a penetrar, ¿no? En el endometrio y bueno, es acá donde el endometrio empieza a tener diferentes reacciones, ¿no? Inmunológicas, de contacto en este caso, ¿no? Por ejemplo, tiene que existir más de esto, compatibilidad HLA, que es el leucocitario humano, el antígeno leucocitario humano y diversas citocinas producidas del T-helper, ¿no? Tiene que haber una sinergia entre el blastocito y, bueno, el endometrio de la mamá, ¿no? Para que no haya un rechazo. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, más o menos ya el día 9, como lo decía, una vez que ya está bien implantado, vamos a ver que en este caso el embrioblasto se empieza a dividir, ¿no? En dos capas, que vendría a ser el hipoblasto y el epiblasto, ¿no? Y al mismo tiempo el epiblasto va a generar toda una cavidad, ¿no? Se va a invaginar y va a generar la cavidad amniótica, que luego a futuro va a dar todo lo que es el líquido amniótico y la producción de este, ¿no? Por su parte, el trofoblasto se va a dividir en dos, ¿no? En el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Acá es importante saber que el sincitio trofoblasto va a segregar la hormona corónica gonadotrófica humana, que es la que, bueno, se halla en los test de embarazo, ¿no? Por eso es que hasta el día 9 se puede generar un periodo de ventana en el cual no podemos saber, ¿no? Por medio de este medio que les decía, hasta que se forme el sincitio trofoblasto, que viene a ser de la capa, ¿no?
que es al mismo tiempo la que se une bien, se implanta al endometrio y es la que irriga, ¿no? a todo esto. Otro y el hipobla van a dar el segundo metro gracias a y al final el blasto va a dar origen a y para todo lo que estamos viendo es el periodo embrionario, ¿no? Más o menos hasta los 10 meses o 9 meses. Y bueno, hasta acá sería, ¿no? Toda la exposición. Gracias. Bien, Enrique. No sé si hay algún comentario de sus compañeros. Esas diapositivas tiene que también pasarlo a sus compañeros para que puedan revisar. Está bien, doctor. Perfecto. Si no hay preguntas, pasaremos al otro tema. Sí se puede ver, ¿no, doctor? Ya, bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar el segundo tema. Se va a exponer el segundo tema que viene a ser hormonas del embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, como generalidad o introducción a lo que vienen a ser hormonas del embarazo, vamos a ver que durante esta etapa la producción de hormonas va a ser en mayor cantidad y diversa respecto a otros tejidos endocrinos, ¿no? Sea lo que es la tiroides o el páncreas endocrino. En el cuadro 5.1 se puede ver, ¿no?, lo que es la tasa de producción de, en este caso, esteroides en mujeres, en dos grupos, ¿no? Mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas. Un ejemplo de esto, remarcado, es el estriol y la progesterona, ¿no? En mujeres no embarazadas va a tener una tasa de producción en 24 horas muy mínima, ¿no? De 0.02 a 0.1 miligramos cada 24 horas. Mientras que en mujeres embarazadas va a haber un aumento de hasta 500 veces el valor normal de esto, ¿no? Como puede verse, de 50 miligramos cada 24 horas. Lo mismo sucede con lo que es la progesterona, ¿no? Mientras que otras hormonas, como las producidas en las glándulas suprarrenales, como el cortisol, no va a haber un mayor cambio, ¿no?, respecto a su tasa de producción en 24 horas. Esto debido a de que el cuerpo en una mujer embarazada es tan, es increíble que aumenta la producción de una globulina fijadora de cortisol y no permite que esta hormona, la cual se conoce como la hormona estresante, esté en niveles altos a nivel sanguíneo, ¿no? Y se evidencia en las tasas de producción del cuadro. Es por eso que es evidente la alteración de la producción de hormonas, y esto permite que haya un éxito en las adaptaciones fisiológicas en las mujeres embarazadas. A partir de esto, siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es la primera hormona, que viene a ser la gonadotropina coriónica humana. Ya se ha mencionado en la exposición anterior. Esta va a proceder, ¿no?, de lo que viene a ser, va a ser una glicoproteína, la cual va a producirse post-fecundación, ¿no?, a partir de lo que es el embrión, y posteriormente, ya mencionado por mi compañero, por el sincito trofoblasto, el cual es parte de la placenta, ¿no? Bioquímicamente va a estar compuesto por 244 aminoácidos. Lo importante de esto es sus dos subunidades, ¿no?, las cuales van a estar codificadas por distintos genes, bueno, por un distinto gen de un cromosoma distinto, ¿no? La subunidad beta, la cual se puede ver en la imagen, va a estar codificado por un gen que se encuentra, o por 7 genes que se encuentran en el cromosoma 19, ¿no? Mientras que la subunidad alfa, la cual le da esta característica heterodimérica o como heterodímero, pues esta subunidad también se va a encontrar en otras 3 hormonas, las cuales van a estar producidas, bueno, 2 de ellas van a estar producidas durante la etapa del embarazo, ¿no?, que la cual va a ser la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y también lo que es la hormona, la tirotropina, hormona estimulante de la tiroides, ¿no?
Estas van a compartir esta subunidad alfa idéntica. A partir de esto van a haber distintas variedades bioquímicas de hormonas, sea la forma mellada, la forma no mellada, la forma no mellada libre, la forma libre alfa, ¿no? La cual va a servir para determinar a nivel de sangre, sea cuantitativa o a nivel de orina, la cual es la forma cualitativa, ¿no? Sobre todo el fragmento B-core. Ahora, estos 244 aminoácidos es importante que tienen un alto contenido en carbohidratos, lo que evita que se degrade, también conocido como catabolismo, y aumenta lo que es el tiempo de semivida de 36 horas, ¿no? De la gonadotropina coriónica humana. Y una vez más, remarcar estas dos subunidades, ¿no? La subunidad alfa, que comparte con otras 3 hormonas, y la subunidad beta, propia de la HCG, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las concentraciones en suero y orina, ya se ha visto, ¿no? Que la molécula de HCG va a ser detectable durante la implantación de lo que viene a ser el blastocito. Durante las primeras semanas va a haber una elevación sustancial de esta hormona, ¿no? Y va a empezar a decaer ya después de la semana 11 a 12, la 11ª o 12ª semana, va a haber un descenso, ¿no? En lo que es su producción va a mantenerse a lo largo de todo el embarazo. Como se menciona, a los 60, 80 días, hablamos de desde la 7ª a la 10ª semana, por así decirlo, va a alcanzar picos altos de hasta 100.000 miliunidades internacionales por mililitro, ¿no? Pero va a estar regulada por la hormona liberadora de gonadotropina, la cual se produce en la hipófisis, ¿no? Y mediante 2 enzimas, que es la activina y la inhibina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a ver que en este caso lo que viene a ser el fragmento propio de lo que viene a ser la HCG, que es el fragmento B-core, va a aumentar durante la 10ª semana de gestación, ¿no? Siguiente, por favor. Décima semana la 10ª semana de gestación va a estar presente en lo que es la orina. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus funciones biológicas vamos a ver que va a promover lo que es el mantenimiento de la fusión del cuerpo lúteo, ¿no? A pesar de que esté en relación con lo que es la hormona luteinizante, como se ve en el gráfico, a pesar del descenso de lo que viene a ser la LH, se va a mantener continua, ¿no? Y alzadamente lo que es el aumento de HCG, como se puede ver en la imagen, a partir del día 30, ¿no? Y siguiente, otra función biológica importante es que va a estimular la secreción de testosterona fetal, ¿no? El principio es el siguiente. En este caso en el feto, durante la etapa de embarazo durante la 18ª semana, no va a haber vascularización en el feto a nivel de su hipófisis, ¿no? Entonces, si no hay vascularización a nivel de la hipófisis, no se puede generar lo que es LH o FSH, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que al tener un mismo receptor, el receptor alfa, tanto la LH como la hormona gonadotropina coriónica humana, procede a unirse a su receptor alfa y estimule en las células de Leydig lo que es la esteroideogénesis y la proliferación y diferenciación celular, ¿no? Es por eso que es importante esa subunidad alfa que comparte con otras 3 hormonas, como puede verse en la imagen. Siguiente, por favor. Y también estimula la glándula tiroides materna. Es por eso que, digamos, en mujeres que tienen enfermedad trofoblástica gestacional, al tener el mismo receptor alfa que la hormona tirotropina, se va a evidenciar sintomatología de hipertiroidismo, ¿no? Secundario, una baja producción de lo que viene a ser la TSH, y aún así que hay una baja producción de TSH, va a haber concentraciones altas de T4, ¿no? Evidenciando el cuadro de hipertiroidismo que tienen, evidenciando el cuadro concomitante de hipertiroidismo que tienen las personas que tienen enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Y una vez más estimula lo que es la esteroidogénesis, es decir, la síntesis de gestágenos y la de andrógenos, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la utilidad clínica de la determinación de lo que es la HCG, vamos a ver que va a servir para el diagnóstico, ¿no? De lo que es embarazo, sea embarazo ectópico. En este caso va a haber a diferencia de un embarazo normal, una disminución, ¿no? Ya lo ha mencionado en clase el doctor, desde el 60% del valor normal total. Embarazo amenazado, aborto, huevo amembronado, y también va a servir para lo que es el tamizaje, ¿no?
de trisomía, sobre todo la trisomía 21, enfermedades gestacionales, tumores ováricos en varones y mujeres, lo que es en varones los semianomas principalmente, pruebas de función gonadal y para evidenciar la infertilidad masculina o femenina, ¿no? Siguiente, por favor. Y este cuadrito, ¿no? Resume cómo es el comportamiento de la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? Durante las semanas de gestación, ¿no? Va a haber un ligero pico, como ya se ha visto en imagen, pero este está más detallado, a partir de la 7ª hasta la 11ª semana, picos altos de HCG, y después va a haber, ¿no? un decaimiento en lo que es su producción, pero va a mantenerse, no es que va a ser nulo, sino va a mantenerse durante todas las semanas de gestación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya, doctor. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar principalmente de la producción del progesterona por parte de la placenta, como también de los estrógenos. Bueno, para esto tenemos que recordar justamente la esteroidogénesis, ¿no? Porque recordamos que la progesterona y los estrógenos son hormonas esteroideas que se producen a partir del colesterol, ¿no? Entonces, algo muy interesante de la esteroidogénesis es que esta vía biosintética que le vamos a explicar es similar, o sea, es la misma independientemente en el órgano en el que se produce. Lo que sí va a diferenciar es en cuanto a la producción del tipo y de la cantidad de la hormona que se va a producir. Esto va a depender de la expresión enzimática que va a tener cada órgano. Un ejemplo es el ovario, por el que en este no se producen mineralocorticoides ni glucocorticoides, justamente porque van a tener la ausencia de dos enzimas, que es la 11-alfahidroxilasa y la 21-alfahidroxilasa, ¿no? Que esto también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la vía biosintética y los estrógenos, ¿no? Y bueno, como mencioné antes, el colesterol es justamente su principal precursor para la formación de principalmente progesterona, ¿no? Entonces vamos a ver que el colesterol que va a estar fuera de la célula, esta va a ser internalizada por medio de vesículas dentro de la célula. En las vesículas hay que recordar que tenemos pues, lisosomas que van a dejar la forma libre de este colesterol en la célula. Este colesterol ya en su forma libre debe ingresar a la mitocondria, donde va a actuar esta enzima, que es la enzima escisora de la cadena lateral de colesterol, que la va a convertir en esta pregnenolona. Esta pregnenolona todavía se encuentra en la mitocondria, pero luego va a migrar o va a salir de esta mitocondria y va a pasar al retículo endoplasmático, donde va a actuar esta enzima, que es esta 3-beta deshidrogenasa, que va a generar la formación de la progesterona, ¿no? Entonces, es así como es la vía biosintética de la formación de la progesterona. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay que recordar un poco lo que ya han explicado antes nuestros compañeros, que es este ciclo ovárico, ¿no? Tenemos la fase folicular, la ovulación y la fase luteal, ¿no? Lo que acá vamos a darle más importancia es justamente a la formación de progesterona, ¿no? ¿Cómo es que se empieza esta formación de progesterona, ¿no? Después de la ovulación, bueno, recordemos que hay un pico de LH, ¿no? Entonces, la hormona luteinizante aquí es muy importante porque recordemos que después de que se genere la ovulación, se deja el folículo de Graf, por la cual esta se va a llenar de células sebáceas y va a formar, pues, justamente el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es muy importante porque va a ser productor de progesterona. Entonces, tenemos dos alternativas, ¿no? Después de que se genere la ovulación, si no se genera la fecundación, lo que pasa es justamente lo que se expresa aquí, ¿no? Que el cuerpo lúteo va a producir progesterona por un tiempo, pero si no va a haber fecundación, esta pues se va a degenerar y se va a convertir en el cuerpo albicans, y pues los niveles de progesterona van a caer justamente porque no va a haber el cuerpo lúteo, porque ya se va a degenerar y justamente porque la LH ya no va a estimular para producir progesterona. Pero, ¿qué es lo que pasa si ocurre aquí la fecundación? Lo que pasa es que este cuerpo lúteo se tiene que mantener, porque vamos a ver que hasta aproximadamente la 7ª semana del embarazo, este cuerpo lúteo es el principal productor de progesterona. Y vamos a ver que la progesterona es muy importante, más para la formación del endometrio secretor o deciduo, que es justamente donde se va a generar la implantación, ¿no? Entonces,
es muy importante la función del cuerpo lúteo en la producción de progesterona, ¿no? A partir de la 7ª semana vamos a ver que va a ocurrir esta transición uteroplacentaria, ¿no? Que es que ya la placenta, la 8ª semana, ya va a ser la principal, o va a empezar a producir progesterona y va a ser el principal órgano productor de progesterona, ¿no? Y como mencionaba, esta progesterona es muy importante y vamos a ver que si se produce la fecundación, estos niveles de progesterona no pueden caer, sino que tienen que estar en tienen que estar en constante crecimiento, como también lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Porque si estos niveles de progesterona van a caer, se van a generar abortos espontáneos, justamente porque va a haber alteración a nivel del endometrio secretor. Entonces, la implantación no se va a dar de manera correcta y justamente se generan estos abortos espontáneos, ¿no? En cuanto a la formación de la placenta, pues es la vía biosintética que vimos antes es la que se genera, ¿no? A nivel de la placenta, y el colesterol materno va a ser la principal fuente para la formación de la progesterona. También tenemos que tener en cuenta que hay la progesterona gonadal, que en este caso se produce la placenta, que es justamente la que va a salir mayormente la sangre de la madre y va a generar las funciones biológicas que necesita. Y la progesterona también se puede producir a nivel suprarrenal, sin embargo, esta masoproducción se convierte en glucocorticoides y andrógenos después, ¿no? Por lo cual esta no se considera más, se considera progesterona gonadal. Su vida media de esta es 5 minutos y, bueno, si hay progesterona, por ejemplo, circulante, esta se convierte en un mineralocorticoide, que es la desoxicorticosterona, ¿no? Y bueno, justamente lo que mencionaba, ¿no? Los niveles de progesterona van a estar en constante crecimiento a lo largo de todo el embarazo. Y vamos a ver que van a alcanzar sus picos más altos a nivel del 3er trimestre del embarazo, ¿no? Como podemos ver aquí, la progesterona va a ir siempre en crecimiento, ¿no? No debe haber ningún descenso del nivel de progesterona, por lo que hemos visto que se generan abortos espontáneos, ¿no? Y bueno, esto es justamente una comparativa también, como de una progesterona, en una casa, cómo es que cae después en una mujer que no ha sido embarazada, ¿no? Que no ha habido fecundación, a comparación de una embarazada que sí, ¿no? En cuanto a la tasa de producción, la progesterona se va a producir en un embarazo, por ejemplo, que solo es único, hasta 250 miligramos por día, pero si es múltiple llega hasta producirse 600 miligramos por día. Dentro de las funciones, como dije, que es muy importante el efecto endometrial que tiene la progesterona, ¿no? También hay que recordar un poco cómo es el ciclo menstrual. Antes de la fase proliferativa, pues recordemos que está la menstruación, donde justamente el endometrio funcional se degrada. Y en la fase proliferativa justamente empieza otra vez la formación del endometrio junto a las arterias espirales, ¿no? Y bueno, acá vamos a ver que hay una participación necesaria de los estrógenos, ¿no? Pero donde tiene mayor participación la progesterona es justamente en esta fase secretora, que va a permitir la formación ya completa de este endometrio secretor o decidual, que es donde justamente se va a generar la implantación por parte del blastocisto, ¿no? Como dije, la maduración del endometrio y vascularización uterina, porque justamente aquí ya están bien formadas las arterias espirales, ¿no? A nivel uterino de este endometrio secretorio. Otra función muy importante es esta función inmunológica, ¿no? Que inhibe a la actividad de los linfocitos Th1, justamente para evitar el rechazo por parte de la madre. Y la acción tocolítica, ¿no? Que esta acción tocolítica es importante porque va a disminuir los receptores de oxitocina que se tienen a nivel del útero, por lo cual las contracciones por parte del útero van a disminuir y también esto también va a favorecer la implantación, ¿no? En cuanto a esta función inmunológica, aquí está un poco... A ver, Ingrid, Ingrid, regresa a una diapositiva. Ya, doctor. Ya. La acción tocolítica de la progesterona no tiene relación con receptores de la oxitocina. ¿Por qué? Porque la importancia de la progesterona es en las primeras semanas. ¿Y cómo evita la progesterona que se produzca el aborto? Evita porque tiene efecto relajante muscular. O sea, relaja la musculatura del útero, de tal manera, no solo del útero, a nivel de los intestinos, por ejemplo, relaja la musculatura de los intestinos,
relaja la musculatura de los uréteres, uretra. Entonces, la relajación de la musculatura hace que el útero no se contraiga de manera que no se produce el aborto. Ahora, lógicamente, a medida que va avanzando a nivel del músculo uterino, se irá formando receptores. Pero la formación de receptores tiene que ver o está relacionado con estrógenos. Los estrógenos favorecen la formación de receptores para la oxitocina, ¿no? Pero la formación de estos receptores ya es tardío. Uno compara, por ejemplo, una gestante de 10 semanas, ¿cuántos receptores tendrá? Compara con una de 20, con una de 30, con uno de 40 semanas. Lógicamente, una de 10 semanas quizás tenga una. De 20 semanas de repente ya dos. De 30 semanas de repente 4. De 40 tendrá un montón de receptores para la oxitocina. De ahí que ustedes se van a darse cuenta cuando hagan su internado, los primeros meses de embarazo no utilizan oxitocina. ¿Para qué? Por ejemplo, yo tengo en el hospital un embarazo anembrionado. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que hacer que se elimine este embarazo. ¿Con qué se debe de eliminar? Con oxitóxicos. Y dentro de los oxitóxicos está la oxitocina. Pero no se utiliza, ¿por qué? Porque la oxitocina aún no tiene receptores como para actuar. ¿Qué se usa? Las prostaglandinas. Bueno, sigamos. Sí, bien, gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la función inmunológica que le da la progesterona, va en base a que se produce un factor, ¿no? Que es este factor bloqueador que es inducido por la progesterona, en la cual acá justamente nos da dos vías, ¿no? Esta es la que normalmente debería pasar, porque si los niveles de progesterona desnivel o no bajan, vamos a ver que este factor bloqueante inducido por progesterona se va a producir de manera suficiente, si no otra correcta. Entonces va a inhibir justamente la actividad de los linfocitos TH1 y en cambio tiene ningún va a estimular, o bueno, va a favorecer la actividad de los linfocitos TH2. Recordemos que los TH1 son proinflamatorios, en cambio los TH2 son más antiinflamatorios, ¿no? Entonces, esto va a generar una fetoprotección, ¿no? Porque no va a permitir que lo reconozca como un objeto un objeto ajeno al cuerpo, y pues normalmente se llega al parto, ¿no? Pero por el otro lado, si los niveles de progesterona son insuficientes, también este factor bloqueador inducido por la progesterona también va a ser insuficiente, por lo cual casi los TH1 no van a estar inhibidos del todo, entonces lo que genera pues justamente lo va a reconocer como un objeto ajeno y va a generar una inflamación, ¿no? Una acción inflamatoria y va a generar una reacción abortogénica, como dice aquí, y se va a generar el aborto, ¿no? Es por eso también que es importante esta progesterona a nivel con una función inmunológica. En cuanto a la producción placentaria de estrógenos, también menciona que el cuerpo lúteo se encuentra próximo, o se encarga de la producción también las primeras semanas del embarazo, especialmente la segunda y la cuarta, y a partir de la 7ª semana la placenta se va a encargar ya también de la producción de los estrógenos. Algo muy importante en cuanto a la biosíntesis de los estrógenos a nivel de la placenta es que es justamente lo que hablaba antes, ¿no? Depende del órgano, más es su capacidad o su expresión enzimática de los tipos de hormonas que puede producir, ¿no? En este caso, ¿cómo van a producir los estrógenos? Porque vamos a ver que a partir del colesterol y de la progesterona van a poder producir estrógenos porque justamente no van a tener expresión enzimática para estas dos enzimas, que es la 17-alfa-hidroxilasa y la 17-ventilasa, ¿no? Entonces, como vemos aquí, no va a poder formarse por parte del colesterol porque ya bueno, se puede generar la pregnenolona, pero como hay ausencia de estas enzimas, no se va a llegar justamente a la de hidroepiandrosterona, que es a partir de la que sale o se van a formar los estrógenos, ¿no?
Entonces no se va a poder igual de la progesterona porque necesita estas dos enzimas. Entonces, ¿cuál va a ser de este su precursor para la formación de los estrógenos? Va a ser justamente esta dehidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato. Dentro de estas dos va a haber dehidroepiandrosterona sulfato. ¿Y dónde se van a producir estas? Principalmente en la glándula suprarrenal fetal más que en la materna, ¿no? Pero estos dos van a ser justamente los precursores. Bueno, aquí lo vamos a explicar mejor, ¿no? Entonces, como mencionaba, en este caso, la dehidroepiandrosterona va a ser justamente el precursor, ¿no? Dentro de estas dos, justo la que se va a formar más o la que se va a producir más a nivel de la glándula suprarrenal va a ser esta dehidroepiandrosterona sulfato, el cual en la placenta justamente va a existir esta enzima que es el esteroide sulfatasa que la va a producir o que la va a convertir justamente solo en la dehidroepiandrosterona, ¿no? A partir de esta dehidroepiandrosterona, acá también va a actuar esta enzima que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a formar primero el androstenedione, que después por reacción de la aromatasa la va a convertir en estrona, ¿no? Y hasta en la placenta la va a convertir como producto final en el estriol, ¿no? Después también tenemos otra enzima que es justamente esta 17-beta hidroxiesteroide, que también puede convertir esta androstenedione en testosterona, y esta testosterona también por acción de la aromatasa se convierte en el estradiol, que vamos a ver que esta va a ser muy importante justamente en las últimas semanas del embarazo, ¿no? Que lo voy a explicar más adelante, pero que también está a nivel de la placenta se puede convertir en el estriol, ¿no? Como mencioné, las glándulas suprarrenales del feto aquí son más importantes que las glándulas suprarrenales de la madre, porque estas van a ser la que en mayor cantidad van a producir este dehidroepiandrosteroide sulfato, ¿no? A partir de la cual se va a generar justamente toda esta cadena, ¿no? Su producción diaria de los estrógenos puede ser de 100 a 200 miligramos, ¿no? Por día. Y el estradiol es el principal producto del estrógeno placentario, ¿no? Esto vamos a ver en una siguiente imagen, que justamente es el que va a tener un mayor pico a comparación de las otras, ¿no? Los niveles de esteroides, bueno, antes se usaban los niveles de los esteroides, de los estrógenos principalmente, como indicadores de bienestar fetal, por justamente esta razón de que las glándulas suprarrenales del feto eran las que más, eran justo las que más secretaban o producían esta fuente de la producción de los estrógenos, ¿no? Pero se vio que esta al final tenía una baja sensibilidad y especificidad, por la cual ya no se usa como tal, ¿no? Pero antes sí se llegaba a considerar. Hay condiciones fetales, como también maternas, que pueden afectar la producción de los estrógenos que se tienen que tener en cuenta, como la muerte fetal, ¿no? En este caso, por ejemplo, los estrógenos, si medimos los estrógenos en orina, estos van a estar bajos justamente porque pues el feto ya va a estar muerto y las glándulas suprarrenales de justamente ya no van a producir el dehidroepiandrosterona, que justamente nos ayuda para la formación de los estrógenos, ¿no? También en los fetos anencefálicos, donde se puede ver que los niveles de estrógenos son solo el 10% en comparación a lo que se ve en un embarazo normal, ¿no? Y esto también porque va a haber una hipoplasia por parte de la glándula suprarrenal fetal, ¿no? Obviamente también la deficiencia de la sulfatasa y aromatasa, porque pues, si vemos aquí, estas son importantes, ¿no? Si va a haber falta de aromatasa o también otro, o este 17-beta hidroxiesteroide y también la sulfatasa que convierte la dehidroepiandrosterona sulfato a la dehidroepiandrosterona, pues obviamente que va a haber una falta de formación de los estrógenos, ¿no? Como también la trisomía 21 y la eritroblastosis fetal. En cuanto a las condiciones maternas, vamos a ver el tratamiento con glicocorticoides, esto porque inhibe la acción del ACTH, ¿no? Entonces, esto también va a llevar a que haya una menor producción de la dehidroepiandrosteroide a nivel de la glándula suprarrenal. La mole hidatiforme completa, porque pues aquí va a estar una mole, entonces no va a haber un feto como tal, entonces también va a haber una deficiencia en la producción de las estrógenos, y también se consideran las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Ahora, en cuanto a las funciones, también tienen funciones muy importantes, ¿no? Estos, por ejemplo, estimulan la angiogénesis placentaria,
Y también tienen otra actividad, así, una función inmunológica como tal, porque estos ya también van a promover las respuestas antiinflamatorias TH2, que como hemos visto, estas tienen un factor de fetoprotección porque son más antiinflamatorias que proinflamatorias. Y justamente lo que mencionaba es que también el estrógeno, los estrógenos, tienen o van en crecimiento también durante todo el embarazo, como vemos, tanto el estradiol, estriol y estrona tienen su mayor pico a nivel del tercer trimestre, ¿no? Pero como mencioné, el estradiol va a tener un mayor pico justamente porque este ya también va a incrementar los receptores de oxitocina y alfa-adrenérgicos que justamente van a preparar para las contracciones a nivel del trabajo, o para en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, este estradiol va a ser el que va a tener un mayor pico justamente ya al final, ¿no? Entre al final justamente del tercer trimestre como tal. Ese cuadrito es lo que les mencionaba, ¿no? Se supone a 40 semanas la concentración de estradiol, estriol y estrona. Si uno compara esta concentración en una gestante de 8 semanas, es bajísimo. Por otra parte, se está hablando que los estrógenos tienen que ver con receptores, formación de receptores. Acá prácticamente no hay receptores. Acá sí hay cantidad de receptores. Y se corrobora con lo que hemos mencionado, ¿no? Sigamos. Ya, doctor, vamos a pasar a lo que es la producción del lactógeno placentario. Tenemos que saber que el lactógeno placentario humano es una hormona no polipeptídica, única, no glucosilada, la cual tiene una similitud estructural con la hormona de crecimiento, ¿no? Se dice de que hasta tiene un 96% de homología y tiene otra similitud a la prolactina humana, ¿no? Tiene una secuencia en aminoácidos de hasta un 67% de igualdad. Por eso es que el lactógeno placentario humano también lo conocemos como hormona de crecimiento coriónico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Esta hormona del lactógeno placentario se forma debido a 5 genes que se encuentran en el cromosoma 17, ¿no? Y está concentrado en el sinsitio trofoblasto. Pero similar a la HCG que ya le han hablado, esta se puede encontrar más en lo que es en el citotrofoblasto. A las 6 semanas se demuestra su presencia y entre los 5 a 10 días después de la concepción a nivel de la placenta y también se puede detectar en el suero materno a las 3 semanas después de la concepción. Tenemos que saber de que la tasa de secreción del lactógeno placentario humano es proporcional a la masa de la placenta. O sea, más va creciendo, más va a empezar a secretarse. Y los niveles aumentan de manera constante, ¿no? Hasta las semanas 34 y 36 de la gestación, siendo, ¿no? Su tasa de producción a término de 1 gramo por decilitro, ¿no? La cual es mucho mayor a todas las hormonas conocidas humanas hasta ahora. Su semivida va de entre 10 a 30 minutos y al final del embarazo las concentraciones, ¿no? Llegan a alcanzar de 5 a 15 microgramos por mililitro. Cuando se mide esto en lo que es este lactógeno placentario en la sangre fetal, en la orina de la madre o en la orina del recién nacido, se muestra en niveles muy bajos, por lo cual se dice, ¿no? De que esta hormona del lactógeno placentario se secreta principalmente en la circulación materna. Siguiente, por favor. En lo que son sus acciones metabólicas, esta hormona del lactógeno placentario promueve lo que es la lipólisis materna, haciendo de esta manera, ¿no? Aumentar a nivel de la circulación sanguínea de la madre los ácidos grasos, lo cual va a ser una fuente de energía para el metabolismo materno y para la nutrición fetal. Diversos estudios también sugieren, ¿no? De que esta hormona del lactógeno placentario humano se inhibe debido a la secreción de la leptina por el sinsitio trofoblasto, pero esto se da a término, ¿no? A término del embarazo. También se ha visto de que cuando la madre ayuna prolongadamente, estos niveles de lactógeno placentario humano se elevan
y por eso es que su segunda función es de que hace la adaptación materna a los requerimientos de energía fetal. De esa manera también se ha visto de que aumenta la resistencia a a la insulina materna, asegurando así el flujo de nutrientes al feto. Favorece a la síntesis de proteínas y proporciona, ¿no?, una gran fuente de aminoácidos para el feto para que éste pueda crecer. De esta manera, ¿no? La hormona de... Ya. Se ha visto de que esta también hace lo que es proliferar las células beta maternas para así aumentar la secreción de insulina. Y de esta manera, ¿no? Aunque siga pasando aminoácidos y la glucosa al feto. También se ha visto que en los animales, bueno, esto ya es una función extra, que se regula esta síntesis por la serotonina y también se ha visto de que en los mismos animales aumenta la proliferación de las células beta. Entonces, se ha visto de que es una potente hormona angiogénica, por lo cual también se dice de que ayuda en la formación de la vasculatura fetal. Siguiente, por favor. Entre las otras hormonas placentarias tenemos a las hormonas placentarias proteicas. En acá vamos a empezar a tocar con las hormonas no hipotalámicas, que son las hormonas liberadoras de tipo hipotalámico, en la cual tenemos, ¿no?, 4, que, o sea, por cada hormona hipotalámica van a haber hormonas secretadas similares, secretadas en la placenta. Una es la hormona liberadora de corticotropina, ¿no?, la cual a nivel de la placenta se ha visto de que se encarga de relajar el músculo liso, por lo cual, ¿no?, se está viendo en diferentes estudios de que sí podría iniciar o no el parto, ¿no? O podría tener acción al inicio del parto. También se ha visto de que esta hormona promueve la producción de glucocorticoides fetales y maternos, que a diferencia de a nivel hipotalámico, estos glucocorticoides inhiben esta liberación de la corticotropina, pero a nivel de la placenta, la producción de estos glucocorticoides estimulan a que se produzca más hormona liberadora de corticotropina, por lo cual potencian los niveles de secreción de ACTH. También a nivel de la placenta se va a producir lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y esta va a regular la producción del tropoblasto de la HCG. Y bueno, la tirotropina y la hormona liberadora de crecimiento, pues no se asocia a aún su función es conocida. Siguiente, por favor. En lo que son las hormonas similares a la hipófisis, tenemos, ¿no?, a la a la ACTH, a la lipotropina y la beta-endorfina, las cuales son, ¿no?, se dice de que son ácidos placentarios, y dentro de estas la ACTH no se ha visto aún no se sabe cuáles son las acciones que cumple, pero nos vamos a enfocar en la hormona corticotropina placentaria, la cual no hace la síntesis y liberación de esta ACTH coriónica, hormona de crecimiento, pero placentaria, ¿no? No es la misma hormona de crecimiento que se segrega, ya que esta tiene las mismas funciones de crecimiento y funciones antilipogénicas, pero tiene una disminución en las funciones diabetogénicas y las funciones lactogénicas. Por lo cual se dice, ¿no?, de que media la resistencia a la insulina en el embarazo. Siguiente, por favor. En lo que es la hormona de la relaxina, esta se expresa, ¿no?, en el cuerpo lúteo, la decidua y la placenta. Su aumento se ha visto que se da al inicio del embarazo y se asocia a que se dice de que este aumento se da a nivel del miometrio, miometrio, esta relaxina promueve la relajación, por lo cual, ¿no?, hace que del cuerpo lúteo en la edad temprana del embarazo haya una inactividad a nivel del miometrio. También se ha visto de que cumple un papel autocrino y paracrino en la regulación del posparto y en la remodelación de la matriz extracelular. Y aparte se ha visto de que mejora la tasa de filtración glomerular. Siguiente, por favor. En lo que es las proteínas relacionadas con las hormonas paratiroideas, estas se han visto que están elevadas en la circulación materna y no tan elevadas en la circulación fetal. Estas se sintetizan a nivel del miometrio, endometrio,
el cuerpo lúteo y la glándula mamaria. Y a nivel de la placenta regula los genes que están implicados en la transferencia de calcio y otros solutos, contribuyendo así a la homeostasis mineral de lo fetal de los huesos, em, contribuye a que se aumente el líquido amniótico y la circulación fetal. Siguiente, por favor. En lo que es la hormona leptina, también se ha visto que se secreta esta hormona a la placenta. Es secretada, ¿no? Bueno, por los adipocitos y conocida como la hormona antiobesidad. A nivel de la placenta se ha visto de que se encarga de hacer los transportes de aminoácidos y también actúa en el crecimiento fetal, ayuda con el crecimiento óseo y ayuda con la función inmune fetal. Y se ha visto, ¿no?, de que los niveles de leptina fetal se correlacionan de manera positiva con el peso al nacer. Otra hormona, ¿no?, también conocida es el neuropéptido Y, que se sintetiza a nivel del cerebro y la cual potencia la regulación de la hormona de la CRH, ¿no?, por los trofoblastos. Siguiente, por favor. En lo que es la inhibina y actina son hormonas, ¿no?, glucoproteicas, y estos están presentes tanto en los tejidos reproductivos masculinos y femeninos. Se ha visto que estos se expresan en la placenta, ¿no?, tanto la inhibina, la actina y sus receptores están expresados en la placenta. ¿Y cuál es la función que tienen en la placenta, no? Tanto la inhibina y la actina hacen que se haga una fusión del citotrofoblasto en el sincitio trofoblasto. Aparte de eso, la activina se ha visto de que estimula la producción de hormonas placentarias, ¿no?, como el HCG, el lactógeno placentario humano, las progesteronas y los estrógenos. En cambio, la inhibina se ha visto que inhibe esta producción del HCG y también de los, ¿no?, de la progesterona y los estrógenos. También se ha visto como marcador esta inhibina, se usa como marcador. ¿Por qué? Porque si esta inhibina la encontramos alta al segundo trimestre, lo más probable es de que el feto tenga síndrome de Down fetal. Y si los niveles están bajos de la inhibina a principios del embarazo, se dice de que lo más probable es de que haya una falla en el embarazo, y la elevación en la circulación de la inhibina y la activina en las pacientes se asocia a la preeclampsia. Siguiente, por favor. Por tanto, ¿no?, se ha estudiado más a esta inhibina y activina, viendo que la activina es la que tiene una mayor importancia, ya que esta hormona, ¿no?, tiene una asociación en la secreción de la FSH. Entonces está implicada en el ciclo menstrual y se dice, ¿no?, de que los niveles de activina aumentan en la fase lútea folicular, asociándose a acciones paracrinas y autocrinas, y pues actualmente esta activina se está estudiando en problemas, ¿no?, a nivel de... Siguiente, por favor. Son muchas cosas. Bien, no sé si hay algún comentario. Y si no hay comentarios, ya terminaremos. A las 9 tengo una reunión y nos encontraremos el lunes. ¿Quiénes van a exponer el día lunes, Mariluz? ¿Aló? No, ya, ya, perfecto. Entonces, el día lunes se va a tocarse el tema de anatomía. Me imagino va a ser corto y cambios fisiológicos sí es un poquito amplio. Entonces, un poquito menos tiempo será anatomía y más tiempo será cambios fisiológicos. Perfecto. Bien, entonces quedamos acá y nos veremos el día lunes. Ahora, lunes veremos, no sé si podemos hacer virtual, no hay problema.
y si no, coordinaremos. Pero hay que crear bien el link, porque si no tuviera ese link que les he pasado, no hubiéramos avanzado nada. Ah, ya, sí, salvo que se den cuenta los residentes, entonces no los bloquea, no sé, pero yo le puedo hablar a los residentes. Perfecto, hasta el día lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien.